de aquí de la propia academia, un webinar. Hasta no entiendo qué es eso. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Por favor, escríbanme. ¿Se escucha? ¿Qué tal, Estefanía? Les pido disculpas por la demora. ¿Ya? ¿Cómo está, Teresita? ¿Qué tal? Buen día. Gracias. Igualmente para todos ustedes. Buen día, buen día. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Están asustados? ¿Ya están, ya sus papás les han dicho que por ahorren? ¿Algo le han dicho? Eileen, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola, Miguel. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un ratito voy a abrir aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me voy el mes que viene, dice. Estimaremos cada sol. ¿Qué tal, chicos? Bueno, a ver cómo van las cosas, ¿no? A ver cómo van las cosas. Pero, ¿qué tal, Ángel? Pero acá viene el punto, ¿no? Ustedes estamos en un intermedio. Permítame que tome esta pequeña pausa. Estamos en un intermedio y hemos pasado por un básico. Ya, hemos pasado por un básico, ¿no? Y ¿qué aprendimos cuando vimos? Y ojo, esto no es una revolución, no es una revolución, pero ¿qué aprendimos cuando vimos las clases de Revolución Francesa y Revolución Rusa? ¿Qué fue lo que aprendimos? Lo que aprendimos fue que todos esos eventos se pudieron evitar hasta cierto punto. Obviamente que no es la misma situación. O sea, no puedo yo decir, por eso está hablando tonterías, cómo va a comparar Perú con la Francia de 1789 o con la Rusia de 1917. Tienes razón, no la estoy comparando. Estoy diciendo que aprendimos. Que aprendimos que en ambos casos hubo una clase gobernante que le daba la espalda a los más pobres y que pensaba que los más pobres, que la gente más necesitada, que la gente olvidada hasta cierto punto por sus gobiernos, siempre aguantarían. Y siempre aguantarían, y siempre aguantarían. En el caso de la Revolución Francesa, las clarinadas de alerta venían desde hace cerca de 80 años. Los ilustrados lo dijeron. Una serie de economistas que entraron al gobierno de Luis XVI también se lo dijeron. Cambia, cambia, cambia. ¿Cuál fue el objetivo de los estados generales? Cambien. No lo hicieron. Se mantuvieron tercos, 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 tercos. Y yo sé que lo hacen son de broma. Pero ¿quiénes fueron los que al final se largaron de Francia? ¿La nobleza privilegiada o aquellos que sintieron que sus privilegios se estaban perdiendo? Así que yo entiendo las bromas, porque a mí también mis patas me ponen y todo lo demás, todo lo hemos utilizado. Pero cuando una persona seria me dice, ¿sabes qué? Yo me voy del país, yo le digo, es que, bueno, pues sientes que tus privilegios se van. Y es porque esta es una llamada de alerta. ¿Qué le pasó a Rusia? Que lo veremos nosotros la próxima semana. ¿Qué le pasó a Rusia? ¿No tenía una zarina que decía que el pueblo son como animales al cual se le puede pisotear y pisotear? ¿No dijo el príncipe cuando vio el levantamiento, uno de los tantos príncipes que hay en Rusia, porque en Rusia príncipe es un noble, no es el hijo del rey, ¿no? El hijo del rey se llama Zarevich. ¿Qué dijo el príncipe? Esta es la rebelión de los siervos, aquellos que creímos que siempre estarían en el suelo, pisoteados, olvidados y aguantando, se levantaron. Y Rusia también tuvo manifestaciones y no es algo que pase de noche a la mañana. 1905, levantamiento del pueblo ante los abusos del zar. O sea, hay pruebas, hay hechos que te van diciendo, chochera, cambia, cambia, cambia. Cuando ella te dejó, ella te fue diciendo, esto de ti no me gusta, esto de ti no me gusta, no me gusta que seas tan otaku, báñate por favor, no me gusta que seas así, ¿por qué te emocionas más por Jefferson Fanfan que por mí? ¿Qué haces peleando con los de la U? ¿Qué haces con Alianza? Ella te lo fue diciendo, te lo fue diciendo.
No te dejó, no te canceló de la noche a la mañana. Hay pruebas, revisa tu WhatsApp. Revisa tu WhatsApp y te das cuenta por qué ella te dejó. ¿No? ¿Qué te regaló para tu cumpleaños? Te regaló un jabón. ¿Por qué? Pues está diciendo, pues deja, báñate, por favor. Entonces te va mandando mensajes. Aquí en el Perú también hubo mensajes, ¿no? Todavía, vuelvo a insistir, no estamos en una revolución, ¿no? Pero es algo que realmente es una llamada de atención a la clase gobernante peruana y es una llamada de atención a algunos grupos que sin mala intención, nos hemos visto beneficiados y que en algún momento hemos luchado por muchas de nuestras cosas, pero nos hemos olvidado de la gente de la sierra. Solamente decíamos la gente pobre, la gente pobre, la gente pobre, la gente pobre, pero ¿entiendes? Y ten en cuenta también que el nacionalismo peruano se basa mucho en la sierra. Entonces ellos se sienten realmente peruanos, ¿no? Los incas, los huari. Entonces hay una cosa muy fuerte ahí. Entonces esto no es solamente una cuestión de que, gente vengativa, esta gente quiere cambio, esta gente así, esta gente así, nos quieren volver como Venezuela. Hay que tener en cuenta que mucha gente no vive como vivimos en la costa. Mucha gente no vive como vivimos en las grandes ciudades de la costa, para ser mucho más exactos, porque la costa también es pobreza. Mucha gente en el país no vive, ¿ya? No vive así. Y lo que es peor, mucha gente decimos, no queremos ser como Venezuela. Mucha gente vive en esas condiciones, solo que no nos damos cuenta. Entonces hay que hacer algo. El Perú no es Venezuela, no estamos económicamente así, si queremos tomarlo como un ejemplo negativo, económicamente, ¿no? Pero el hecho de que estén entrando a una segunda vuelta, o el hecho de que cada cierto tiempo aparezcan sectores muy radicalizados en la política y que tengan un fuerte voto, no es como muchos escuchamos en las noticias que dicen, sí, que esa gente no sabe votar, sí, que esa gente es así. Sí, no, es una llamada de atención. Si mi hija me hace pataleta, si mi hija me levanta la mano, si mi hija me desobedece, yo no voy a decir solamente, es una malcriada, es una malcriada, es una malcriada. No, es que yo estoy haciendo algo malo. Yo no puedo estar solamente culpándola a ella. Algo, ese es un síntoma de algo que no está bien y que yo debo analizarme. Eso es lo que no ha hecho los gobiernos en este país. ¿Entiendes? Eso es lo que no han hecho. Que una mina se toma y lo ponemos después del sector deportivo. ¿Entiendes? Entonces, esta es una fuerte llamada de atención de un sector muy grande del Perú, ¿no? Que nos está diciendo algo. Y acá viene el otro punto. Habrás escuchado esto, ¿no? Ya con esto cierro esta larguísima, pero creo que necesaria introducción. ¿Has escuchado esto, no? Pero no se preocupen, dice, ¿no? No se preocupen, porque al final el voto limeño pesa más. ¿Has escuchado eso, no? No se preocupen, Lima tiene mucho peso. Entonces el voto limeño pesa más. Por lo tanto, no va a pasar, no va a pasar. Ya, una pregunta. ¿Lo mismo no creía la nobleza y el clero cuando sus votos, siendo ellos minoría, pesaban más? En realidad Lima tiene mucha gente, es cierto. Pero ¿cómo crees que ven eso el país? ¿Cómo crees que lo ve el país? Que siempre Lima decide. Al final, ¿quién va a ser el presidente? Somos mayoría porque somos 10 millones de habitantes, los cuales votan una cantidad enorme de millones de habitantes, pero somos los que están en Lima, en una ciudad o en un departamento, en una región, ¿no? Vuelvo a insistir, no estamos en una revolución, ¿ya? No me estoy comparando con la Revolución Francesa, no estoy diciendo que ellos son los sans-culottes o ellos son los siervos rusos, no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que algo que se puede prevenir, algo que se puede prevenir dándoles una calidad de vida, no se está haciendo. Y no se está haciendo. Y lo peor es que si tal vez este señor no gane las elecciones, el próximo, bueno, en este caso presidenta, no lo vaya a hacer, probablemente. Eso es lo peor.
Y esto puede estallar de forma mucho más, no sé, más fuerte, ¿no? Entonces, corto aquí ya esta larga introducción, pero espero que no lo hayan visto muy necesaria, ¿no? Por la situación no crítica, no considero crítica, pero sí creo que una fuerte llamada de atención, ¿no? A los sectores de nuestra clase gobernante y a los sectores que, vuelvo a insistir, sin mala intención, ¿no? Nos hemos visto privilegiados, beneficiados con un sistema económico que a un sector de la población no se ha visto, ¿no? Y claro, y eso quiere decir que, gracias Juan, y acá cerramos, quiere decir que Latinoamérica no aprende, ¿no? Mira, mira Argentina, Argentina pasa de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Mira Brasil, Brasil pasa de una izquierda, ¿no? A una derecha. Mira Ecuador, mira Bolivia, que la derecha de la derecha y la derecha cristiana radical se salió tumbando a Evo. Y ahora ha vuelto a la izquierda. Chile cambia de una izquierda moderada a una derecha, izquierda moderada a derecha. ¿Mm? Ecuador de tener a Correa, ¿no? Lenin se le volteó a Correa y ahora entra a una derecha. Chile de Lula pasó a la derecha más radical, que es la de Bolsonaro, que mi chochera, pues, gracias a él tenemos un montón de problemas, ¿no? Que él no quiere confinar a nadie, él es como el Donald Trump latinoamericano. Pero vamos con eso, problemas, vamos con la clase. No, no sé si hablar de guerra mundial va a relajarnos mejor, pero vamos con algo, ¿no? A ver, chicos, el punto es sacar, si se quiere, lecciones o enseñanzas, ¿no? Vamos a hablar hoy día de la paz armada y de la Primera Guerra Mundial. ¿Está bien? ¿Qué es la paz armada? Bueno, la paz armada es un periodo en la historia europea, que va entre 1871 hasta 1914. Va entre el final de la unificación alemana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Un repasito corto, ¿ya? Los alemanes habían estado divididos, como ustedes recordarán, lo que hoy conocemos como Alemania, en realidad nace en 1871, o sea, Alemania es muy joven, si lo quieres ver así, ¿no? Alemania como país nace 50 años después que Perú. Perú nació en 1821, Alemania 71. Anteriormente Alemania había sido la germánica y antes de ello Alemania había sido la confederación del reino del Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando hablamos de confederación, la confederación germánica, estamos hablando de un conjunto de estados, un conjunto de reinos, principados, ducados, que tenían sus propios gobernantes, que tenían un alto grado de autonomía, pero que decidieron unirse, en una confederación. En una confederación se supone, ¿no? Es como decir, todos tienen el mismo derecho, pero siempre hay estado más poderoso por sus cuestiones políticas y militares. En este caso, el estado más poderoso eran dos. Era Prusia, que se encontraba al norte, y Austria, que se encontraba al sur, ¿no? Esos eran los estados más poderosos de la Confederación Germánica, ¿ya? Eh, para finales de los 60 del siglo XIX, el rey de Prusia y su canciller iniciaron un proceso de unificación. O sea, que ya no haya esas autonomías tan marcadas, sino que la Confederación Germánica pase de ser una confederación a un Estado sólido. Por lo tanto, todos estos jefes de estados, que eran más de 30, debían aceptar el poder de uno, ¿no? El dominio de uno, la representación de uno solo.
Y es así como Prusia toma esta idea y Prusia comienza la unificación alemana con el Kaiser, perdón, o el rey de Prusia, Guillermo I, y su canciller Otto von Bismarck. En este proceso de unificación, Prusia lo primero que hace es tomar 3 territorios de Dinamarca. Dinamarca es un país que se encuentra al norte de Alemania, al norte de Prusia, en ese momento. Toma 3 territorios, que es Holstein, Schleswig y Lappenburgo. No te preocupes, no es necesario que lo memorices, ¿ya? Y para hacerlo, engatusa, ¿no?, a los austriacos para que vayan a la guerra con ellos. Al final hay un problema de repartición de territorios, Austria se siente estafada, Austria se siente engañada, y es así como los austriacos y los prusianos entran en una guerra. Guerra que Prusia quería. Prusia quería, ¿por qué? Porque como ya te dije, si me has escuchado y me has atendido, Austria formaba parte de la Confederación. Los austriacos eran y son germanos. El problema es que los austriacos no querían la unificación. Entonces, un gran obstáculo para esa unificación alemana era Austria. Así que Prusia necesita deshacerse de Austria. Pero ¿cómo se deshacía de Austria si es que Austria era muy respetada y muy querida en Europa? ¿Cómo hago que el otro sea el que me agreda y sea el otro el que quede mal? Los prusianos manejaron una política muy interesante que al final hace que Austria pierda los papeles. Es como que cuando tú dices, ¿no?, hace que pise el palito y sea Austria el que declare la guerra. Entonces, a nivel internacional, Prusia pasa como la víctima, como dices tú, ¿no? Dice, yo no fui, miren, él me está atacando. Cuando en realidad la situación que llevó a que Austria pisara el palito fue toda una política internacional generada por los prusianos. Austria pisa el palito, Austria declara la guerra a Prusia, Prusia se presenta como la víctima, ¿no? Como es posible que me hagan esto, yo que lo quiero tanto y tanta cosa más. Y al final van a una guerra entre Austria y Prusia, guerra que los prusianos ganan, ¿ya? Prusia se había armado muy bien, ¿está bien? Y termina expulsando a Austria de esta unificación. Entonces la unificación ya estaba lista y lo que faltaba eran 2 territorios que los germanos, los ahora alemanes, consideraban suyos, que eran 2 territorios germanos en posesión de Francia, que estaba en la frontera, que eran la famosa Alsacia y Lorena. Es así como Prusia entra en guerra con Francia, la Francia de Napoleón III, del sobrino de Napoleón, y Prusia termina ganando esa guerra. Derrota a los franceses en la batalla de Sedan, y no solamente los derrota y les quita Alsacia y Lorena, sino que además Prusia, en un acto vengativo, en un acto ya de humillación, ingresa a París y el rey de Prusia, ahora emperador de Alemania, del segundo Reich, Reich o Reich significa imperio, el primer Reich o Reich era el Sacro Imperio Romano Germánico, este era el segundo, se siente en el trono de los reyes franceses, de los antiguos reyes franceses. Él entra a Versalles. Esa humillación de Francia es muy fuerte, muy, muy fuerte, ¿ya? Entonces Alemania humilla a Francia e inicia su unificación. En 1871, 2 años después, 1873, estalla una de las crisis económicas más grandes de la época, el crack de 1873. Producto de esas constantes guerras que Europa había tenido, producto de todo este proceso de unificación alemana, unificación italiana, las revoluciones anteriores, ¿no?, que había enfrentado a casi toda Europa occidental, hay un crack económico, entre otras cosas, ¿no? Y esto hace que las potencias europeas decían, ¿sabes qué? La paramos ahí. Dejemos de pelear. España tenía sus propios problemas internos, Italia había salido de guerras unificadoras, ¿no? Francia quedó muy maltratada después de la guerra con los prusianos, Austria quedó muy chancada después de la guerra con los prusianos, Prusia tenía que iniciar cerrar su proceso de unificación y comenzar a pensar como un Estado sólido, ¿no? Entonces, tenemos a una Italia que está unificándose, tenemos una Francia golpeada, tenemos una Austria golpeada, tenemos una Alemania que está formándose, ¿no? España y Portugal no cuentan, una Inglaterra que miraba todo desde arriba,
Inglaterra maneja su espléndido aislamiento, mientras no se metan con mis intereses, mátense, dice él. No, a mí no me digan nada, yo soy una isla. ¿No? Yo soy una isla. Con que mis negocios sigan prósperos, ustedes, achánquense, es un problema de ustedes. ¿No? Entonces, así entra Europa a su paz armada. ¿Ya? Golpeada económicamente, gran parte de Europa Occidental golpeada militarmente, ¿no? Y deciden una tregua. Una tregua solamente para recuperar aliento. Una tregua porque a la par de la paz armada, que va entre 1871 y 1914, lo que vamos a ver es también el desarrollo y progreso tecnológico y científico que va con la segunda revolución industrial. Entonces, la cosa cambia. Ya no tienes que darle pues solamente bayonetas y un par de cañones a tus ejércitos para que vayan. No, ahora ya hay submarinos. Y hay que ver cuál va a ser el potencial de esta nueva máquina en una guerra, en especial los que tienen mar. ¿Entiendes? Ahora ya se está mejorando. La guerra civil norteamericana en la década de 1860, la famosa Civil War o la guerra de secesión norteamericana, ha traído cosas interesantes. ¿Qué cosas? El revólver, ¿no? Colt inventa el revólver. Antes se disparaba una pistola, tenía un solo tiro y tenías que volver a cargar, colocar la balita por el cañón y todo lo demás. Colt coloca un tambor en el revólver. Entonces un revólver que tenía 6 balas era el equivalente a que una persona se convierta en 6 personas, militarmente hablando, ¿no? Smith Wesson también mejora las armas, donde ya no hay que colocar la bala, o sea, el perdigón, y colocarle la pólvora aparte, sino que en la fábrica de Smith Wesson crean la bala que tiene ya la pólvora incluida. O sea, es la bala en sí, ¿no? Con el cartucho. Entonces eso también es un cambio muy fuerte. Y eso ya llega a Europa y dicen, oye, aquí la cosa está mejorando, pero esto también necesita inversión. ¿Quién compra más metralletas? Las Garlic, ¿no? Que son como una especie de cañones largos. Entonces hay toda una serie de cambios que se van experimentando y que Europa, después de la crisis económica que ha sufrido, crisis que impacta hasta Perú, por eso que tú ves que Manuel Pardo ni siquiera puede hacer nada porque el hombre está quebrado, por eso que al final se le ocurre puede hacer el estanco del salitre con las salitreras del sur y después también como estaba ahorcado por los préstamos de Balta, y no tiene quien le preste dinero porque Cuba notaba que se acababa y Europa está quebrada, por eso que después tuve esa Pardo pues firmando acuerdos con Bolivia, tratando de ver la situación, porque Perú estaba mal y no había quien le preste, porque Europa estaba quebrada. ¿Ya? Eso es lo que pasa con el primer presidente civil también, entre muchas otras cosas, obviamente que tu profesor te lo ha explicado bien, ¿no? Entonces, ese es la pasada, un periodo de paz, tranquilidad, porque las potencias europeas están que toman un respiro, están que ven cómo van a ser las nuevas guerras, la necesidad de mercados para su industria, se dan cuenta que tienen que forjar alianzas, ¿no? Pero toman ese respiro, mientras ahí vamos a ver cómo va la cosa, la gente común y corriente, la gente común y silvestre, como tú y como yo, que no está en el gobierno, no se vacunan primero, que lo quisieron, vieron que, mira, paz, tranquilidad. Nuestros gobernantes ya entendieron. Porque tú veías pues al gobernante alemán dándose la mano con el francés. Entonces, la gente aplaudía, 2 dibujos o las primeras fotografías en los periódicos, bien, no, ya hay paz, ¿no? Mientras que por dentro, esta, no, te voy a matar, maldito. Y ellos estaban así, ¿no? Diplomacia. Nada más. Porque están que juntaban fuerzas. ¿Entiendes? Juntaban fuerzas para una futura guerra. Pero la gente común y corriente no veía eso. ¿Y qué veía? Paz. ¿Qué veía? Tranquilidad. ¿Qué veía? Teléfono. ¿Qué veía? Radio. ¿Qué veía? Aviones. ¿Qué sentía? Que Europa estaba desarrollando mucha tecnología. Que Europa había logrado la paz. Que Europa era la nueva.
civilización, como alguna vez lo fue Grecia, que estaba tan mitificada, tan glorificada, con sus Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Ahora los alemanes decían, no, nosotros tenemos a nuestro Nietzsche, ¿entiendes? Es más, algunos pensaron torpemente de que las estatuas, ¿no? Griegas, como eran de mármol y eran blancas, eran porque ellos son blancos, ¿no? Cuando en realidad las estatuas griegas realmente estaban pintadas, solo que con el tiempo se cayó el color. Los blancos, y comenzó ese racismo. Primero un racismo europeo. No, los europeos somos lo mejor, los europeos tenemos ciencia, los europeos tenemos tecnología, los europeos, todos los demás continentes son unos ignorantes. Entonces apareció ese racismo. Ese racismo que se ve graficado de dos maneras, ¿no? Un racismo violento, un racismo que desprecia, y otro racismo que es racismo, al fin y al cabo, pero un racismo paternalista. Un racismo que decía, vamos a África para evangelizarlo, porque pobrecitos, mira cómo viven, calatitos viven, pobrecitos, hay que traerle cultura. Eso también le pasó a Perú, señores. Eso también le pasó a Perú. Pobrecito de la sierra, mira cómo vive, yo te voy a ayudar, voy a estar en tu sierra 2, 3 días, 4, 5 meses, y después me regreso a mi ciudad. Eso también ha pasado, señores. ¿Entiendes? Eso también ha pasado, ¿no? Donde se supone que los asiáticos, los americanos, los africanos necesitaban el apoyo de Europa, porque los europeos decían que, y esto es verdad, decían, y esto lo tiene también Estados Unidos hasta el día de hoy, decían que Dios les ha dado la misión de evangelizarlos. Dios ha puesto esa misión en ellos. ¿Mm? Historias racistas como la de Tarzán, donde un hombre blanco es el rey de la selva. O sea, la gente africana ha vivido toda su vida desde que Lucy bajó del árbol, pero ellos no son reyes. Tiene que ser un blanco. Tarzán. ¿No? Tarzán domina los animales, porque es blanco. Y no es cualquier blanco, es noble. Ojo. Y le pusieron una pareja blanca. O sea, toda su adolescencia vivió junto con animales, nunca practicó la zoofilia ni el bestialismo, ¿no? Y vivió con un montón de mujeres africanas, muy guapas ellas, solamente que eran de color oscuro o negritas. No, 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 no. No, por favor. Tarzán en sus genes blancos tenía que mezclarse con una blanca. Y Tarzán, que es blanco, por designio de Dios, él venía a proteger a estos negritos que pobrecitos entre ellos no se pueden proteger, porque son negritos. Ese es Tarzán. Esa es la historia de Tarzán en el siglo XIX. Un racismo paternalista. Esa es la visión que tiene Europa en esa época. La famosa Belle Époque, la bella época, ¿no? El realismo, los lugares en París. Pero mientras eso pasaba, mientras, como dicen, la gente danzaba en sus fiestas, tomando bebidas hechas de coca, ¿ya? Porque sí, tomaban bebidas de coca. Bailaban toda la noche porque estaban más duros, pero tomaban bebida de coca. Se experimentó mucho con la cocaína en esa época, en las fiestas, en la medicina. Sigmund Freud se vuelve adicto a la cocaína, ¿no? Pues era mucho eso. Es más, Perú en un momento determinado de la paz armada pensó, durante la paz armada, Perú pensó que un elemento para exportar ante la pérdida del guano y el salitre era la cocaína, era la coca. Pero la coca no, la coca, sino el problema con la coca es que la coca es hoja, llevarlo hasta Europa se seca. Y es por eso que un francés, el dueño de la botica francesa en ese momento, él es el que genera, el que crea el método para sacar el clorhidrato, que es la cocaína. Y de esa manera no se seque la hoja y lo manda a Europa. Recién en el siglo XX la cocaína se prohíbe y acá en el Perú recién el presidente Odría prohíbe la cocaína. En los 50 recién se prohíbe la cocaína. Antes tú ibas al dentista y te daban para que no te duela no te duele la muela. Hay una historia, hay un historiador muy famoso peruano no, es extranjero, pero que trata sobre Perú, que se llama Paul Gutenberg. Él tiene un texto, que estaba en inglés, no sé si ya lo habrán traducido, sobre cocaína, sobre la historia de cocaína en el Perú. Así que esto que te estoy hablando no es algo que a mí se me ocurrió, que el profe creo que es medio Jalisco, no, no, no. Yo trato de hablar de cosas documentadas, ¿ya? Entonces ahí lo ves.
Entonces, esta generación no se da cuenta de que lo que venía, como decían, están danzando sobre un volcán activo. Pero mientras ellos creían que todo era paz, no había paz, en realidad habían guerras, pero guerras fuera de Europa. Y ahí está el problema, ¿no? Cuando tú solamente ves tu casa, ¿no? Tú solamente ves tu casa y no ves que tu vecino se está incendiando, ¿no? Dicen, no, mi casa no se incendia, pero va a llegar a tu casa pues algún día, ¿no? Ahí está el problema. La guerra anglo-boers entre los ingleses y los boers, que eran colonos neozelandeses, ¿no? Que comienzan a pelear en África. Entonces, sí, hubo guerras donde se van a poner a prueba las armas. O la rebelión de los Boxer. Profe, ¿los perritos se rebelaron? No, sino que los chinos estaban cansados de la intromisión, de la injerencia, de la imposición pseudo-civilizadora de los europeos en China, que en realidad los había convertido en opiómanos. Imagínate. Inglaterra había reclamado su derecho de vender opio a China. Y los chinos no quisieron. Inglaterra hizo una guerra antes de la paz armada, la guerra del opio, y los derrota y les metía opio a los chinos. Llegando al extremo de que más del 50% de chinos, que son un montón, se volvió opiómano. Drogadictos. Inglaterra reclamó su derecho a drogarlos. Imagínate. Pues sale un grupo de personas, los del puño de hierro creo que se hacían llamar, que ellos reclaman recuperar las tradiciones y la pureza de la cultura china, y entre esta pureza ellos van a demostrarle a los occidentales algo que no se les mostraba, que era el kung fu. Entonces, cuando los occidentales veían a un chino que comenzaba a hacer todas las piruetas, todas las posturas y peleaba con los puños, ellos no sabían que se llamaba Kung Fu. Entonces decían, ¿esto qué es? ¿Por qué están boxeando? Pues se llamaban la rebelión de los boxeadores, la rebelión de los boxers. ¿Entiendes? Por eso. Y al perrito le llaman boxer porque es ñato, porque los boxeadores por lo general, su nariz siempre se la terminan rompiendo en la pelea. Y al short le llaman boxer, o la truza le llaman boxer porque es larga también, como el que usaban los boxeadores. Sí, ya se acabó. La guerra ruso-japonesa. Rusia y Japón se pelean por Manchuria, porque créeme que los japoneses, bien violentitos han sido, ¿ah? Bien violentos. Yo leí algo muy poco sobre Japón, menos de lo que hubiera querido y lo que quiero, pero algún día lo leeré. Pero te invito a que si tienes Netflix, veas esta serie sobre la era de los samuráis. Muy buena serie, ¿ah? Una serie documental, pero mi chochera se matan por quítame esta paja. 300 años de guerra civil, esto que agarran y acá decapitan mujeres, niños y ancianos. No creen en nadie los japoneses. ¿Eh? Y te invaden Corea, tu Corea, cada rato la quieren invadir. Entonces, Japón es un país muy violento. ¿Eh? En la guerra ruso-japonesa se da porque Japón, al ser una isla, ambiciona territorios continentales, obviamente asiáticos. Y Rusia, que era la gran potencia en ese momento, trata de detenerla y Japón le termina ganando. Que Estados Unidos tuvo que meterse para detenerlos. Tiempo después, Japón se queda con Corea. Y Corea va a estar bajo el dominio japonés durante años, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón es derrotada, Corea logra su independencia, entre comillas independencia, porque Estados Unidos y Rusia la terminan repartiendo. Por eso que tienes Corea del Norte pegado a Rusia, a China y a Rusia socialista, y Corea del Sur capitalista, ¿no? Esta derrota rusa es muy importante porque es la primera clarinada de que la gente no está contenta, porque se levanta la gente, pues vamos a ver eso. La crisis marroquí, que esta ya es una crisis directamente que va a involucrar directamente a los alemanes y a los franceses, porque Alemania llega tarde a la repartición de las colonias, y Alemania necesita colonias. Y así como Alemania pone sus ojos en África, ¿no? Ya había intentado hacer una división en la conferencia de Berlín, donde se trató una nueva división de África donde no sale ganando, ¿no? Y aquí Alemania trata de sacar algo para él, metiéndose
en las ambiciones francesas. Resumen, los alemanes quieren territorios fuera de Europa y esos territorios, los mejores, ya los tienen Inglaterra y Francia. Entonces Alemania necesita meterse como sea para quitar esos territorios. Francia tenía ambición sobre Marruecos, España también, y Alemania se mete. Se mete como que Marruecos es mi pata, que se meten con él, ¿no? Y Francia y Alemania es el clásico que tengo mis armas, que soy el matoncito, ¿no? Entonces Inglaterra tenía que entrar a calmarles, oye, cálmense, no hagan esto, que por aquí, que por acá. Ya dos veces fue el 1906 y 1911. Estuvo a punto la Primera Guerra de estallar en esa época, ¿no? Y todo estalla donde, en los Balcanes, ¿ya? Vamos a la Primera Guerra Mundial, voy a ver si tienen alguna pregunta o alguna duda, ¿ya? A ver, Ecuador, esto ya lo hablamos. Vamos a otra época. Sí, Juan. ¿Qué dice Rocío? Ah, Claro, Juan, le decían boxer porque los ingleses y estadounidenses y alemanes, que es contra quienes se levantan estos ultranacionalistas chinos. Lo primero que hacen estos ultranacionalistas chinos, que se hacen llamar los puños de hierro, es matar a misioneros cristianos alemanes, ¿no? Porque ellos consideraban que el cristianismo era también una forma de imposición extranjera. Y una de las cosas que ellos muestran es las artes marciales, el kung fu, ¿ya? Entonces, como nunca en su vida los europeos habían visto el kung fu, porque el kung fu no es una práctica que tú lo ves en las calles, ¿no? El kung fu era más de templo, el kung fu era mucho más cerrado, el kung fu, por más que China tenía presencia extranjera, los chinos se cuidaban mucho de que los extranjeros no vieran no solamente el kung fu, sino otras prácticas propia de los chinos, en este levantamiento sí lo hacen. Entonces, como los europeos en su vida habían visto esto, dijeron, ¿por qué están boxeando? ¿Por qué boxean? Porque para los europeos eso era box, ¿no? Que era el deporte que ellos practicaban. Entonces, por eso es que de manera media ignorante, tal vez media despectiva, lo llamaron la rebelión de los boxeadores, la rebelión de los boxers, ¿no? Por eso se llamaba así. La rebelión de los boxers. Pero en realidad los propios chinos no lo llaman así, lo llaman la rebelión de los puños de hierro, algo así lo llaman ellos. Los puños vengadores de hierro, algo así se llama. ¿Mm? Es por eso, ¿no? El que va a popularizar el Kung Fu a nivel internacional va a ser Bruce Lee. Él es el gran responsable de la popularización del Kung Fu a nivel internacional. Porque el Kung Fu en realidad tiene sus variantes, ¿ah? El Kung Fu del norte, el Kung Fu del sur, el Kung Fu del este, del oeste, ¿no? Y a qué Kung Fu pertenece, ¿no? Jackie Chan, qué tipo de Kung Fu tiene. Creo que el Kung Fu Jackie Chan es del norte, no es igual que el que tiene Jet Li, ¿no? Y entre ellos se discuten, pelean, es muy fuerte eso, ¿no? Bruce Lee llevó el Kung Fu a Estados Unidos porque él es Bruce Lee de Hong Kong. Él lo lleva a Estados Unidos y olvídate, hubo todo un problema, los chinos le hicieron problema a Bruce Lee, que por qué le haces esto, por qué le enseñas a latinos, por qué le enseñas a gringos, por qué le enseñas a negros, qué tienes, esto es solamente para los chinos, todo un escándalo hubo, ¿eh? Tanto así que Bruce Lee tuvo que enfrentarse a jefes, tuvo que enfrentarse peleando él con jefes de escuelas chinas para él ganarse el derecho de enseñarle a las personas que él quisiera, ¿no? Y al final él termina ganando Bruce Lee. Y es por eso que gracias a Bruce Lee es que el Kung Fu es que el que conocemos y el que conoció mi generación, ¿no? Pero si tienes a un papá o una mamá que tenga mi edad, yo tengo 43, o un abuelito que pase mayor, tú pregúntale, en los 80, 70 era el Kung Fu, era el Kung Fu,
No, uno quería aprender Kung Fu, había escuelas de Kung Fu un montón aquí, había escuelas, y el karate, que es japonés, ¿no? Pero el Kung Fu, el Kung Fu, el Kung Fu. Si usted ve alguna película de Bruce Lee, es el chino contra el japonés, por esa fuerte guerra que tiene China y Japón, que va a ser en la Segunda Guerra Mundial. El chino contra el japonés trataba de perros a los chinos, hay una escena donde se dice, pues a este parque no entran perros ni chinos, y era un parque chino que los japoneses habían tomado. Fuerte. ¿No? Bruce Lee también le cambia la cara a los chinos en Europa y en América en sí. Hasta ese momento los dibujos animados como el de Superman, el de Popeye, presentaban al chino como una persona que siempre sonreía y que media tonta, media torpe. Siempre en las películas de los 20, los 30 y los 40 que había un chino, siempre el chino era el torpe, el tonto. ¿Por qué? Porque siempre sonríe. Lo que pasa es que los occidentales no entendían de que los chinos tienen una costumbre. En su educación, ¿ya? Cuando no te entienden, ellos sonríen. Pero no es que sonrían porque sean tontos, no lo son. Sonríen por un gesto de educación. Es como, ellos dicen, tú no te sabes explicar, si yo pongo mi cara de duda o mi cara de desconcierto, de molestia, te voy a hacer sentir mal, porque te doy dando a entender que tú no te sabes explicar. Entonces, para no hacerte sentir mal, te sonrío, como que te doy ánimos a que sigas explicando, por favor, o para que no te sientas mal. Entonces te sonríe. Por eso que cuando tú vas a algún lugar y vas hasta un chifa donde hay una persona de China que no te habla muy bien el español y tú le haces una pregunta, y ella te ríe y se ríe y mueve la cabeza. Y tú dices, esta China no me entiende. No, es que es exacto, cielo. Eso se llama consideración. Es por eso que hacen eso. Los occidentales no lo entendían, que hasta el día de hoy no lo entienden, ¿no? Y ustedes pueden verlo en sus películas japonesas o coreanas, también creo que ellos hacen algo parecido, por eso que ellos se ríen cuando no entienden, ¿no? Pero no es porque se rían como tontos o como gente pues, que tiene un problema de comprensión, sino que es una forma de decirte, ¿sabes qué? No te quiero ofender, no te quiero molestar, ¿no? Y el que cambia todo eso es Bruce Lee, ¿no? De chinos que se reían en las películas, ahora todo el mundo piensa que todos los chinos saben Kung Fu, ¿no? Que todos los chinos tiran patadas. Y bueno, pero se cambió de una cosa a otra. Sigamos. Vamos con la Primera Guerra Mundial. ¿Alguna pregunta más sobre la Armada? ¿Todo bien? Listo, Juan. ¿Lo demás todo bien? Bueno, entonces vamos con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Igual ya hemos visto en el básico. Ahí está. La Primera Guerra Mundial. De 1914 a 1918. ¿No? Recuerda que el 14 y el 18 son los años de guerra. La guerra estalla en julio de 1914 y termina cuando los alemanes se rinden, no hacen el armisticio de Copierne, en noviembre de 1918, ¿no? El año de 1919, donde ya no hay guerra, no hay guerra desde noviembre del 18, pero es el año donde se firman los tratados, ¿no? Con Alemania, que es el más famoso, el que más nos piden, con Alemania, con Austria, con Turquía, con Bulgaria y con Hungría. 5 tratados de paz que se firman en Francia. Por eso cada tratado de paz tiene el nombre del lugar, ¿no? O de la localidad donde se reunieron los que están negociando la paz. ¿Ya? El más famoso de todos es el Tratado de Versalles, que es el que va a firmar Alemania con los ganadores. Como es la primera de su tipo, se le conoce como la Gran Guerra. Nunca antes se ve una guerra donde en esta cantidad, primero participaran tantos países, ni en las guerras napoleónicas, porque en las guerras napoleónicas obviamente Japón nunca participó, ¿no? Ni tampoco Estados Unidos. Entonces, primero participaran tantos países, número uno. Y número dos, por la cantidad de armas y la calidad de las armas, ¿no? O sea, tanques, armas químicas, ametralladoras, submarinos, aviones, o sea, nunca se había visto eso, ¿entiendes?
O sea, hace 50 años una guerra como esta hubiera sido parecida una guerra de la galaxia, hubiera parecido para la gente del siglo XIX. El antecedente, la paz armada. La paz armada es el antecedente porque es el periodo donde las potencias se preparan para esta guerra, formando alianzas y realizando una carrera armamentística, ¿no? Por eso que la paz armada es el antecedente, es el periodo previo. No es raro, y esto lo ha estudiado un historiador español, Julián Casanova. Le recomiendo que vean sus videos, creo que se lo recomiendo en el básico, le recomiendo que vean sus videos. Es un historiador que no tiene problemas en usar el YouTube. Están sus conferencias en línea y hay conferencias que son largas, ¿no? Una hora y media, 2 horas. Pero también hay cosas que él ha puesto en YouTube directamente de un tema, ¿no? Él está especializado en el siglo XX. Entonces él tiene una serie de videos que están destinados para YouTube, ¿no? 40 minutos, ahí está, listo, un tema concreto, ¿no? A veces que hasta tiene videos cortitos de menos de 10 minutos, entonces, ¿no? Y el tipo, este historiador Julián Casanova, que es muy interesante, ¿ah? Su especialidad es siglo XX, su especialidad es Europa, está muy también abocado a lo que es España, obviamente es española, a la Guerra Civil Española, ¿no? Pero él trata de dar un giro a la visión que se tiene de la historia europea y la historia mundial, en este caso sobre Europa, y él trata de investigar mucho lo que es la guerra, pero en Europa Oriental. Él no se centra solo en Occidental, sino también Oriental. Él dice, Oriente hay que mirarla mucho. No es raro que la Primera Guerra Mundial haya estallado en Oriente, ¿no? El asesinato del archiduque Francisco Fernando. Él dice Oriente, Oriente, no perdamos de vista Oriente, no perdamos de vista Oriente, ¿no? ¿Dónde está ya la Segunda Guerra Mundial? La invasión a Polonia, Oriente, Oriente, Oriente. ¿Dónde están los más grandes genocidios? No solamente fue Alemania contra los judíos, Oriente también ha tenido muchas muertes, no lo olvidemos, miremos, estudiemos. Bulgaria, Rumanía, Hungría, ¿por qué los dejamos olvidados? Ahí hay muchas respuestas a muchas preguntas que tenemos en Occidente. Muy interesante su visión de este historiador, ¿ya? Las alianzas, no te asustes, no te emociones. Dice, profe, ya metió su gol, la hojita. No, estamos hablando de otras alianzas, ¿no? La triple alianza, ¿no? La que forma Alemania, Austria, Hungría e Italia, ¿no? Esta triple alianza anteriormente se había llamado la Alianza de los Tres Emperadores, cuando no formaba parte de esta alianza Italia, sino que la que formaba parte de esta alianza era Rusia. Inicialmente, en 1871, la alianza de los tres emperadores la conformaba Alemania, Austria-Hungría y Rusia. Luego, Rusia es sacada de la alianza e incluyen a Italia, ¿no? Y automáticamente Francia jala a Rusia, luego Francia hace una alianza con Inglaterra y luego Francia intercede para que Inglaterra y Rusia hagan su alianza. Entonces así se conforman la triple alianza, que es la más antigua, y la triple entente, que fue primero la alianza franco-rusa, luego fue la alianza anglo-francesa, que es conocida como la Entente Cordiale, la alianza franco-francesa a la inglesa, Francia-Inglaterra se llama Entente Cordiale, y luego tenemos la alianza Inglaterra-Rusia, y como ya Rusia tenía una alianza con Francia, entonces se llama la Triple Entente, ¿no? Eso sí, Francia-Rusia primero, se hacen amiguitos, ¿ya? Luego Francia-Inglaterra, dejan de lado todos sus problemas, se hacen amiguitos, a eso se llama el Entente Cordiale, y luego Francia intercede entre Rusia e Inglaterra, ¿no? Que Rusia e Inglaterra habían tenido su guerra, eh, la famosa guerra de Crimea, una guerra que se da en el siglo XIX, donde se va a dar la última gran campaña de caballería, ¿no? La última vez que la caballería tuvo un protagonismo impresionante fue en la guerra entre Inglaterra y Rusia, lo que se llama la guerra de Crimea. Ahí hay una historia muy bonita que tiene que ver con la batalla de Balaclava, ¿no? Balaclava, déjame pasarte algo, ¿ya? Como para relajarnos un poco. Relajarnos sin perder el foco de la clase, obviamente, ¿no? Un ratito, ¿ya? Déjame buscar algo.
Creo que, no sé si se los pasé a ustedes cuando estuve, ¿no? Acá está. Este es una, esta chica, que es una española, eh, le gusta hablar de poesía bastante, ¿no? Voy a colocar a la chica y recita bien. Y la última gran ataque de caballería, aunque en la Primera Guerra Mundial hubo ataque de caballería, pero la última gran va a ser en esta guerra de Crimea, ¿no? Forma parte del siglo XIX, donde los ingleses y rusos se enfrentaron. Y los ingleses cometieron un error gravísimo, ¿no? Donde los ingleses van a sacrificar a una caballería entera, ¿no? Y es bien triste. Tanto así que después hacen un poema de esto y hay hasta una canción de ello, ¿ya? Entonces déjame mostrarte esto. Hago aquí, hago aquí. Espero que se vea ¿cómo se llama? YouTube, ¿ya? Bueno, aquí ves lo que yo veo de vez en cuando, ¿no? No sé qué es de Chopin acá, yo nunca escucho música clásica, pero bueno. Ah, para estudiar música celta es muy buena, ¿ah? Te tranquiliza. ¿Ah? Y estos dos tipos son muy buenos, ¿ah? La última página, mira acá. Voy a ponerle este poema sobre esta guerra entre los franceses, entre los ingleses y los rusos. Y esta chica, como te digo, esta chica española, recita bien, ¿ah? La carga de la brigada ligera. Adelante, brigada ligera, cargad sobre los cañones, dijo. En el Valle de la Muerte cabalgaron los 600. Adelante, brigada ligera. ¿Algún hombre desfallecido? No, aunque los soldados supieran que era un desatino. No estaban allí para replicar, no estaban allí para razonar, no estaban sino para vencer o morir. En el Valle de la Muerte cabalgaron los 600. Cañones a su derecha, cañones a su izquierda, cañones ante sí. Descargaron y tronaron, azotados por balas y metralla, cabalgaron con audacia hacia los fauces de la muerte. Hacia la boca del infierno cabalgaron los 600. Brillaron sus sables desnudos, destellaron al girar en el aire, para golpear a los artilleros, cargando contra un ejército que asombró al mundo entero. Zambulleándose en el humo de las baterías, cruzando las líneas, cosacos y rusos retrocedieron ante el tajo de los sables. Hechos añicos se dispersaron. Entonces regresaron, pero no los 600. Cañones a su derecha, cañones a su izquierda, cañones detrás de sí. Descargaron y tronaron, azotados por balas y metralla, mientras el caballo y héroe caían. Los que también habían luchado entre las fauces de la muerte volvieron a la boca del infierno. Todo lo que de ellos quedó, lo que quedó de los 600. ¿Cuándo se marchita su gloria? ¿O qué carga tan valiente la suya? Al mundo entero maravillaron. Honrad la carga que hicieron, honrad a la brigada ligera, a los nobles 600. En realidad sí, pues no, o sea, para cerrar esta parte, ¿no? Que me tomo este paréntesis, que tiene que con la pizza. Esa fue una pésima información, ¿ya? Muy, 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 muy. Exacto, Alden, esa película de Sandra Bullock, bellísima esa actriz, ¿no? Que trata sobre la crianza de un chico, ahí hablan sobre eso. ¿Qué es lo que pasó? Los ingleses se enfrentan a los rusos en Balaclava, en la batalla de Balaclava, se derrotan a los rusos en el siglo XIX, y un comandante, ya, un comandante mira el campo de batalla desde lo alto y ve que hay unas piezas de artillería que los rusos habían dejado a un lado. Entonces él dice, es bueno que esas piezas sean recuperadas para que los rusos más tarde no regresen y las tomen y nos terminen ganando. Entonces le dice un capitán, anda y dile a la caballería ligera que tome las piezas de artillería.
y que las recupere. Pero eran unas piezas de artillería que estaban tiradas, ¿no?, en un lado del campo de batalla que se había terminado. Este capitán va donde la caballería ligera y les dice, el comandante les pide que vayan y tomen las piezas de artillería rusa. Y al otro extremo estaban los rusos que habían retrocedido con sus cañones, pero estaban todos ahí los rusos. Entonces el capitán le dice, ¿me estás diciendo que debo ir a atacar a los rusos? Y el capitán le dice, el otro le dice, mira, a ti te han dado la orden que vayas y recuperes esas piezas de artillería. Así que anda y recupéralas. Pero en lugar de señalarle las piezas que están tiradas al otro lado del campo de batalla, y que solamente ir y recogerlas, este lo está mandando contra los rusos, ¿no? Y le dice, ¿estás seguro que esa es la orden? Mira, papi, papá, ¿yo qué hablo chino? No hablo chino, ¿no? Esa es tu orden y punto. Entonces eran 600 caballeros contra un ejército de miles y con cañones que ellos tenían que ir y recuperarlo. Por eso que la parte del poema dice, ¿no? Ellos sabían que no era algo bueno. Ellos sabían que no era algo que debían hacer. Pero ¿qué dice el poema? Ellos no estaban ahí para replicar, no estaban ahí para cuestionar, solo estaban ahí para obedecer, ¿no? Esa es la famosa cabalgata de los 600 en el Valle de la Muerte, que hasta una famosísima banda de rock le hizo una canción, que es tal vez una de las canciones de rock más famosas en la historia, ¿no? ¿Saben lo que es el rock, no? ¿O solamente escuchan ruido ustedes, reggaetón? ¿Sí? ¿Saben lo que es rock? ¿Sí? Ya se haga molestar, ya va a comenzar, profesor, ya va a comenzar ya, ¿no? Ya va a comenzar ya, ¿no? Listo. Entonces, ya vamos para entrar a la Primera Guerra Mundial. Déjame tomarme esta, ¿no? Por si no lo sabías, esta canción de rock trata sobre esta batalla. Es una famosísima canción de rock, famosas de la historia, ¿no? Y trata sobre este hecho histórico que es la batalla. Y ahí seguimos con la Primera Guerra. Y una canción también sobre, para aquellos que nunca han escuchado rock en su vida y solamente han escuchado bulla, ¿ya? Aquí se la pongo y con eso cerramos y seguimos con la Primera Guerra Mundial, que ya lo hemos visto en básico, pero vamos a verlo, ¿no? Esta es la canción, The Trooper, de Iron Maiden, ¿ya? He avanzado un poco en la introducción de guitarra, que es magnífica, he hecho una herejía, pero es porque quiero que vean las letras nada más. You'll take my life, but I'll take yours too. Bueno, no sé en inglés, pero no creo que la mayoría sepa. Yo no sé mucho inglés. Aquí está, este es mejor. You'll take my life, but I'll take yours too. You fire a musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The mill of sounds when time begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of burning smoke and a horse's breath. And the virgin is a sudden death.
Listo. No se asusten, no se asusten. ¿Ya? Eso que acaban de escuchar se llama música. ¿Ya? No se asusten. No se chuten, no se chuten. Profe, pero no hablaban de mujeres que hay que pegarles contra el muro. No, no, no habla de esas cosas. No te chutes, no te chutes. Pero no salió ninguna mujer en bikini, profesor, y un carro Lamborghini. No te chutes, no te chutes. ¿Ya? No te chutes. Eso se llama música. This is music. Listo. Ya sabía que esa canción es buena. Y no, y Iron Maiden tiene varias canciones, ¿sabes? Sobre Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, pero olvídate. Ya demasiado. Pero muy buenas canciones. No te asustes, no te asustes. Profe, pero no salió alguien con cadenas. No te preocupes. Eso se llama música. Iron Maiden, muy buena. Hizo 2 conciertos en el Perú. Buenísimos, buenísimos. Tuve la suerte de ir. Buenísimos. El primero fue una cosa impresionante. A ver, ahora sí. Vamos aquí. ¿No? En cualquier momento aparecen los de la realidad. Uy, ¿qué estoy haciendo? Este de acá es. Listo. Entonces ya estábamos aquí, ¿no? Esos personajes que están ahí son los que van a iniciar la guerra, ¿ya? No son los que forman las alianzas, porque las alianzas tenían bastantes años, son los que forman la guerra. Ahí tiene la causa del imperialismo, ese deseo de controlar mercados y colonias por parte de las potencias industrializadas europeas, la necesidad que tienen ellos para poder desarrollar su comercio. El revanchismo francés, obviamente, pues le han quitado a Alsacia y Lorena, como ya te comenté, ¿no? Y encima los han humillado, se han metido al Palacio de Versalles, el antiguo rey de Prusia, el primer Kaiser de Alemania. Kaiser significa emperador, ¿ya? El primer Kaiser de Alemania, Guillermo I, el que estamos ahora es Guillermo II, su nieto. Y la crisis de los Balcanes, que tiene que ver con que Austria tenía dominio sobre cierta zona de la península de los Balcanes, específicamente sobre la zona de Bosnia. ¿Ya? Bosnia tiene una ciudad capital que es Sarajevo. Bosnia, Perú, Sarajevo, Lima, para que me entiendas. ¿Ya? Y los austriacos tenían dominio sobre esa zona. Y aquí juega mucho, no solamente la cuestión de dominio, sino también la cuestión racial, porque los austriacos son germanos, ¿no? Mientras que los bosnios son eslavos, blancos los dos, pero de grupos distintos, ¿no? Los eslavos son los grupos étnicos que están más hacia Europa Oriental. Y los eslavos, en un arranque de nacionalismo, ¿no? Que tiene que ver con racismo en esta época, no aceptaban que los germanos, aparte que los austriacos los dominaban de manera política y militar, que otro grupo que no sea eslavo los tuviera ahí, ¿no? Los rusos, al haber perdido la guerra de Crimea contra los ingleses, los rusos habían, con esta guerra perdida, que te he pasado el poema y la canción, habían perdido la oportunidad de tener salida al mar Mediterráneo. Pero una vez que Francia intercede entre Inglaterra y Rusia para que Rusia pueda unirse a Inglaterra y formar la famosa Triple Entente, Rusia tampoco, pues, no es que se regaló. Rusia dijo, ya, ¿y qué me dan a cambio? Y es ahí donde los ingleses y franceses dijeron, mira, puedes salir al mar Mediterráneo, tú ve por dónde lo haces, pero no choques con tus intereses. Y es ahí donde Rusia, lo que no logró obtener en la guerra de Crimea, que te he pasado estos videos, ¿no? Lo va a obtener con esta alianza que tiene la Triple Entente, ¿no? Y es ahí donde Rusia decide que para salir al mar Mediterráneo lo va a hacer por los Balcanes. ¿Por qué no lo hizo por otro lugar? Bueno, porque por otro lugar el imperio turco, que era un imperio que venía en caída, venía en crisis, había perdido Grecia en el siglo XIX, porque Grecia, los Balcanes le pertenecía al imperio turco, ese turco que tú ves en tus novelas, a eso le pertenecía a ellos, y lo habían ido perdiendo poco a poco, le decían el enfermo de Asia, le decían al imperio turco porque estaba moribundo. Rusia no se quería meter con los turcos, ese no es mi problema. Entonces es ahí donde Rusia juega la carta, el zar de Rusia juega la carta también nacionalista y racista y le dice le dice, yo también soy eslavo, porque los rusos son eslavos, ¿no? Habla, yo te apoyo, yo no quiero dominarte, yo solamente quiero que me des una salida al mar, yo te quiero apoyar, yo te quiero ayudar. Entre eslavos debemos ayudarnos. Entonces Rusia también mete su cuchillito, su candelita ahí, ¿no? Y esto termina enfrentando a Austria y Rusia. Al final, el emperador de Rusia no quiere, pero su sobrino, que es su heredero, el archiduque Francisco Fernando,
termina yendo a Austria, ¿no? Termina yendo a Austria, perdón, a Sarajevo, capital de Bosnia, con el objetivo de tratar de solucionar los problemas que ya había, pero lo terminan matando, ¿no? Lo terminan asesinando, ¿no? Un grupo extremista, un grupo terrorista, ultranacionalista, llamado La Mano Negra, termina asesinando al príncipe heredero, que era el sobrino del emperador de Austria, ¿no? Porque el hijo del emperador de Austria, años antes, se había suicidado, ¿no? Él estaba casado con una mujer a la cual, clásico matrimonio de esa época, no la amaba, y él se sale enamorando de una mujer muy joven, ¿no? De una noble muy joven, se sale enamorando y parece que al saber que el papá no iba a aceptar el divorcio y el matrimonio con esta chica, él se suicida. Aunque corre también el rumor histórico, y hay muchos ahí que sostienen esto, que en realidad a él no se suicida, a él lo matan. Lo matan por problemas en los Balcanes, por cuestiones políticas, porque parece que él estaba a favor de algunas políticas más liberales hacia los Balcanes, cosa que no le agradó a algunos grupos y lo terminaron matando. Porque dice pues que lo encontraron a él con la mano derecha amputada. Entonces dice, ¿cómo es posible que alguien se suicide y se corte la mano? ¿No? Parece que casi amputada, perdón. Parece que él se defendió, él lo encontraron con la guardia baja en, en estos encuentros amorosos con esta chica que él tanto amó y le hicieron una emboscada en un hotel y lo terminan matando en este cuarto de hotel, ¿no? Esa es una de las una de las versiones que se desliza, ¿no? Pero la versión oficial es que él se sale suicidando. A ver, Alemania, cuando va a la guerra, aplica el plan Schlieffen, un plan que tiene que ver con cómo atacar si es que tenemos dos frentes. Si te das cuenta en el mapa, Alemania tiene el enemigo a la mano, al frente occidental, que son los ingleses y los franceses, y el enemigo en el frente oriental, que son los rusos. Por eso es que los alemanes se aseguraron una alianza con países en el centro de Europa para cerrar la parte central, aunque no les salió bien porque los italianos, una vez que estalla la guerra, se hicieron los desentendidos. Es como tu pata que lo llevas al tono y cuando dices soy la chanchita y él dice yo no tengo, ¿no? Igualito. Italia, una vez que le dijeron vamos a la guerra, Italia dijo a mí nadie me dijo que esta alianza era por guerra. ¿Cuándo? ¿Cuándo me han dicho eso? Esto es una alianza política, ¿no? E Italia se mantiene neutral, ¿no? Italia arruga, más traidor Italia. Y lo que es peor, en 1915 los italianos que no participan en la guerra, o sea, Italia forma parte de la Triple Alianza, pero nunca peleó a favor de esa Triple Alianza en la Primera Guerra Mundial. En 1915 Italia, ¿no? Más traidor que tu ex, se pasa al bando de Inglaterra y Francia, firmando el Tratado de Londres, ¿no? Por el cual Italia se cambia de bando, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos un enorme problema para los alemanes, porque Alemania en su plan de ataque contaba con Italia, ¿no? Contaba con Italia. ¿Está bien? Otro problema de los alemanes es que la persona que crea el plan, que es el general von Schlieffen, él muere un año antes. Entonces el creador del plan no lo puede aplicar, porque él murió. Otro gran problema que tienen los alemanes es que los alemanes deciden que van a atacar muy rápido a Francia y lo van a hacer a través de Bélgica, como lo ves en el mapa. Pero los belgas eran un país neutral y su neutralidad estaba amparado en Inglaterra. O sea, Inglaterra dice, yo acepto que Bélgica sea neutral y si alguien rompe esta neutralidad, no me interesa que sea Francia mi aliada, yo ataco. ¿No? Entonces Bélgica se sentía segura porque tenía una fuerte potencia como Inglaterra que lo respaldaba. Y los alemanes deciden atacar Francia a través de Bélgica, ¿no? Creyendo que los ingleses no van a arriesgarse a meterse contra Alemania solo por Bélgica. Dicen, yo no creo que Inglaterra sea tan tonta de enfrentarse a mí, Alemania, solo por defender su acuerdo con Bélgica. Y a Inglaterra se mete, ¿no? Y Rusia, los alemanes pensaron que Rusia era boca nada más, era tamaño, pero que Rusia no se iba a arriesgar a atacar Occidente. Pero el zar de Rusia, Nicolás II, al cual le harán la revolución luego, sí estaba interesado y mueve sus tropas muy rápido, ¿no? Cosa que al final le termina siendo
muy negativo para el propio zar, pero eso lo veremos ya la próxima semana. Entonces todo le sale mal a los alemanes. Alemania invadió Bélgica, ahí se da la batalla de Lieja, ¿ya? Se da la guerra de movimientos entre Alemania y Francia, a ver quién llega primero a tomar la frontera, a tomar la costa norte, porque los alemanes y los franceses se enfrentan muy fuertemente. Otro error de los alemanes es subestimar a Francia. Ellos pensaron que como ya le habían ganado una guerra en el año de 1871, la guerra franco-prusiana, dijeron, otra vez le ganamos, ¿no? Y Francia, no, Francia se mantuvo bien, ¿no? Es más, Francia le pone un alto a Alemania. Mira, fueron tan confiados los alemanes que Alemania tenía que pelear una batalla. Si ganaba esa batalla, la batalla de Marne, hay dos batallas de Marne, si ganaba la batalla de Marne, Alemania tomaba París. Y si Alemania tomaba París, Francia caía. ¿Ya? ¿Y qué hace el general alemán? Estaban tan confiados ellos que el general alemán, antes de la batalla, todavía ni siquiera había llegado a Marne. ¿Eh? Decía, no, esto ya está, este es trámite, esto ya está ganado ya está ganado. Así que una parte de mi ejército, que era un tercio más o menos, que se vaya a Oriente. Como los rusos han entrado a la guerra, ya ustedes vayan a Oriente, crucen toda Alemania y apoyen a las tropas alemanas en Oriente. Y sus oficiales dijeron, señor, ¿no sería mejor primero pelear la batalla de Marne o de Marne, ganarla, tomar Francia, tomar París, y a una vez que ya tenemos Francia tomada, ahí mandamos parte de las tropas? Y el general, no, por las puras es, vas a perder tiempo, vamos a perder como un mes, si esto ya está ganado, tú cree en mí, confía en mí, ¿con quién estás? ¿Quién estás? Tú cree en mí, ¿no? Y manda el ejército, dejando unos huecazos en la línea defensiva enormes. Entonces, cuando van a atacar la batalla de Marne, ¿no? Francia se da cuenta de esas faltas, de esas ausencias, de esos agujeros en la línea defensiva y gana la batalla, ¿no? Y lo detienen los alemanes. Y Alemania no logra tomar Francia. Y por eso que se da la famosa guerra de posiciones o guerra de trincheras, donde tenemos a la batalla de Verdún, que como ya te mencioné, y te vuelvo a mencionar si es que eres nuevo, la batalla de Verdún ya no es la más sangrienta, ya no lo es, no, ¿ya? Desde el año 2014, que se celebraron o se recordaron o se conmemoraron los 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, ha habido nuevas investigaciones, nuevos estudios y se ha demostrado que es la batalla de Somme la que tuvo mayor cantidad de muertos. La de Verdún ha pasado a ser la más larga, ¿ya? Y por si acaso, esto ya está aceptado en San Marcos. Recuerdan, todos los profesores que estamos aquí, nadie te va a decir algo que no está aceptado por San Marcos. Todos los datos que te damos son útiles para tu objetivo principal e inmediato, el ingreso a través de un examen de admisión. ¿Está claro? Así que este dato que te he traído, que ya lo hablé en el básico, y si no está en el básico conmigo, o si no está en el básico aquí, has entrado recién en este ciclo, este dato, ¿ya? Ha cambiado en los últimos 10 años, y este dato, este cambio, ya está en San Marcos. Yo estoy en San Marcos hace más de 5 años. Así que no te hagas problemas, ¿estamos de acuerdo? Así que hay que cambiar el chip. Verdún ya no es la más sangrienta, es la más larga en tiempo, y Somme es la más sangrienta. Además, la batalla de Somme es la batalla que tiene más tanques, es la batalla de tanques de guerra más grande, ¿no? La guerra submarina, donde Alemania ataca a las naves aliadas para tumbarse las provisiones, aquí se da el hundimiento del barco inglés Lusitania, que a la larga será el pretexto para que Estados Unidos ingrese. Estados Unidos dice que Alemania puede pelearse todo lo que quiera, pero no debe atacar a los barcos que llevan comercio. Al final, Alemania y Estados Unidos llegan a un acuerdo. Alemania dice no voy a atacar, pero para 1917 Alemania considera que la guerra ha durado demasiado y todos los países están quebrados. Entonces Alemania rompe su compromiso con los estadounidenses y comienza nuevamente a atacar, ¿no? A través vía submarina. Y para evitar que Estados Unidos se meta, porque estaría rompiendo su compromiso con Estados Unidos, Alemania decide enviarle un telegrama a los diplomáticos alemanes en México para convencer a México de que ataque a Estados Unidos. México, hacía muy pocos años, había perdido una guerra con Estados Unidos y guerra que le había significado una pérdida territorial de cerca del 40% de su espacio geográfico.
Entonces, en México se la tenía jurada a Estados Unidos. Entonces Alemania dice, convence al presidente de México que ataque a Estados Unidos. De esa manera Estados Unidos tiene un problema local y ya no se preocupa por Europa. Y yo puedo romper mi acuerdo con Estados Unidos y seguir atacando vía mar, ¿no? Esa era la lógica de Alemania. Pero alguien, Inglaterra, encuentra el telegrama antes que llegue a México. El famoso telegrama Zimmerman, ¿no? Y Inglaterra corriendo a Estados Unidos. Mira, Estados Unidos, lo que te quieren hacer. Mira, yo no sé. Y Estados Unidos se molesta y toma lo que pasó en el tratado, en el límite de Lusitania, y decide entrar a la guerra, ¿no? Estados Unidos ingresó a la guerra, y en el 18, ya con Estados Unidos, un montón de dinero que metió Estados Unidos, un montón de soldados, la guerra termina siendo una derrota de los alemanes. Alemania no permite que le invadan, ¿eh? Alemania decide retirarse, decide rendirse, ¿no? En el frente oriental, Alemania sí estaba ganando, ¿ya? Pero, y se da la Revolución Rusa, que hace que Alemania se retire, ¿no? Al frente occidental, donde termina perdiendo. Las consecuencias, la firma del Tratado de Versalles, un tratado sumamente perjudicial y nocivo para los alemanes, muy, muy nocivo para los alemanes. Mira todo lo que se le culpa, ¿no? Imagínate, ¿no? Alemania responsable de toda la guerra. El año 2014 terminó de pagar su última cuota. Alemania debía pagar a todos los países involucrados, principalmente a Francia, ¿no? El Kaiser tenía aquí un tribunal, nunca fue. Alemania perdía todas sus colonias, etcétera, ¿no? Final de los imperios, Alemania desaparece y se forma el gobierno de la República de Weimar, Austria-Hungría se divide y Rusia se vuelve la Unión Soviética. Estados Unidos y Japón nuevas potencias, partidos fascistas en el gobierno, que lo veremos también en clase, y aparece el antecedente de la ONU o Liga de Naciones. Listo, chicos. ¿Ya? Pasen a su... Verdún duró más de 8 meses. Sí. Exacto, la Italia de tu vida, ¿no? ¿Quién es la Italia en tu vida, en tu vida amorosa, ¿no? ¿Quién es la Italia? ¿Quién es la que dijo toda la vida contigo? Mi Alemania. Y ahí quedaste, ¿no? Pasen a su práctica, por favor. Próxima semana, Leslie. Próxima semana doy las claves de la semana pasada. ¿Sí las di? ¿O no las di? ¿No? Ya, comenzamos entonces la próxima semana, si no me voy a pasar mucho tiempo, ¿ya? Hazme acordar, por favor. ¿Ya? Hazme acordar, por favor. Próxima semana, las dos claves así. Comenzamos así la clase, con las dos claves. No, profe, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿No claves? ¿Sí claves? No entiendo. No entendí. No entender. No, sí, sí, sé que no di las claves. ¿No? Sé que no di las claves. Por eso le digo a Leslie que me haga acordar y la próxima semana comienzo la clase dando las claves de esta semana y la semana pasada. Así, de arranque doy las dos claves. ¿Ya? ¿No está el examen? Qué raro. Ayer las hice. ¿Sí? Busquen bien, por favor. Porque sí está hecho el examen. ¿Verdad? No, de nada, Adam. De nada. A ustedes, al contrario. ¿Ya? Qué raro. Oye, el examen sí está hecho, entonces vamos a hablar con la señorita Erika para que tal vez no ha sido, algún problema habido, ¿ya? Entonces vamos a ver eso, ¿ya? Porque el examen sí está hecho. A ver, ustedes son... Ujú. Vamos a hablar con Erika, ¿no? A ver, para que no piensen que estoy floreando, ahí está el examen, este es el examen, ¿ves? Ilusión Edgar, ahí está el examen, ¿no? Ese es el examen, ¿ya? Entonces sí está hecho el examen. Entonces vamos a ver qué ha pasado, ¿saben? Listo, chicos, lo dejo. Nos vemos la próxima semana. Gracias. ¿Ya?